Estamos en vivo en la mañana de Radio del Plata Rosario, en 93.5 en FM. Estamos online, recordá, en vidasanaweb.com.ar. Hablamos ahora de talleres grupales, constelaciones familiares. Está ya conmigo aquí Facundo, querido, buen día y bienvenido a la radio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar acerca de los talleres grupales en relación a constelaciones familiares. Y como decía al comienzo de la entrevista, ¿por qué es verdad que ustedes, los consteladores, los facilitadores, siempre sugieren que es mejor para una persona que constele de forma grupal y no tanto individual? Sí, es medio... Sí, de alguna manera podemos decir que es mejor. Uh-huh. Primero que nada, las constelaciones nacen como algo grupal, o sea que el espíritu, por decir de alguna forma, es así. Y el trabajo sistémico y que implica justamente abordar al individuo en un contexto mayor, que es el primero sería la familia, tiene mucho más significado en un trabajo grupal que individual. Las individuales igualmente tienen el mismo efecto, no es que tengan menos efecto, pero lo que tiene de agregado lo grupal respecto a lo individual es que uno, cuando va a hacer algo individual, va y trabaja un tema propio, hace una constelación. Pero grupalmente, aparte de esa posibilidad, en los talleres depende la duración, pero en un taller de 5 horas, por ejemplo, es intenso. Sí, hay talleres de todo el día, hay talleres de varios días. Yo los que hago en general son de 5 horas, a veces un poquito más, un poquito menos, pero un promedio de 7-8 constelaciones en el taller. Entonces uno tiene la posibilidad de, aparte de trabajar un tema propio, de participar de otras constelaciones como representante, que es la forma en cual Hellinger descubre todo lo que él sistematizó después, primero como órdenes del amor y después con otros nombres, pero todo el descubrimiento de cómo funciona el inconsciente familiar se descubre a partir de esta práctica, que es la de representar, que consiste en posicionarse en el espacio representando a otra persona, o a veces también representando algo que no es una persona, como un síntoma, algo abstracto como el trabajo, ¿no? Se pueden representar distintas informaciones. Según lo que la persona, el consultante, el paciente, ¿cómo se le nombra a la persona que asiste? Consultante, le decimos nosotros. Bien, para que pueda ejemplificarse y que la gente que nos escucha ahora en este momento pueda entender cuando hablas del espacio, de la ubicación, de los representantes. Dame un ejemplo. Por ejemplo, de alguien y cómo esas personas representan y qué representan. Por ejemplo, alguien que viene a trabajar una angustia. Angustia. De mucho tiempo. Que en gran parte esa persona lo asocia al vínculo que tiene con su madre. La madre también una persona que con depresión, con mucha angustia. Entonces se posiciona esa persona, alguien que la representa a esa persona que está consultando. A veces se puede elegir a alguien para que, por ejemplo, represente la angustia y, por ejemplo, alguien para representar a la madre. Una vez que esas personas, que son las personas del grupo, que la consultan, claro, la persona que es elegir al azar, muchas veces se elige una persona que también tiene algo similar. En general es bastante así. Y entonces, una vez que se posicionan en el espacio a esas personas, cada uno de los representantes se toma un tiempo y va manifestando información, a veces a nivel físico, peso en el cuerpo, movimiento, alguna emoción, algún desplazamiento, y también se empieza a dar una dinámica entre los representantes. Uno no puede mirar a otro, le molesta que esté, y se empieza a dar una información que las personas en general no saben mucho de la que está constelando. En general son muy poco la información que uno pregunta. Y por ahí se empieza a dar una dinámica que, tiene mucho que ver justamente con esta persona, con que conoce su historia, ¿no? Y a partir de esa representación va surgiendo a veces información, se va incluyendo otras personas, pero se va dando, cuál es el trasfondo sistémico de esta angustia en este caso, ¿no? En un caso así, por ejemplo, que constelé hace poco con la angustia, surgió que la madre de la persona que constela, había perdido un bebé antes de que nazca esta mujer. Entonces, una vez que se incluyó a ese niño, el hermano de esta persona, la angustia como se fue del campo, decimos, de la constelación, como que ya había cumplido su función, porque en este caso era como una conexión que tenía con su hermano y con su madre a través de esa pérdida, ¿no? Por eso era
que no emoción. estaba incluida, estaba excluida en este caso. Claro, en este caso esa muerte, al haber sido muy traumática, Claro. de parte de la madre, no había podido hacer el proceso de duelo, digamos, y encima después al nacer posterior a una pérdida, la persona que nace después muchas veces en el sistema, digamos, a veces se genera desórdenes porque inconscientemente a veces como se busca reemplazar esa pérdida y entonces los dos pierden el lugar, tanto el niño que murió como el que viene después, Entiendo. que otro lugar. Bien. De hecho, en muchas familias se le pone el mismo nombre, Sí, también. que eso tiene consecuencias así. Pero lo más importante, que es lo que sucede en lo grupal, es que toda esa información surge a partir de los representantes, no es algo que uno sepa de antemano, digamos. Uno va preguntando a la persona, pero siempre en base a la información que van mostrando los representantes, las emociones, las dinámicas que se van dando. Y los representantes van sintiendo la historia Exacto. del consultante, o sea, sin darse cuenta pasan cosas, ¿no? De Sí, forma consciente. eso es lo más difícil de explicar, pero es lo más... Pero es lo que sucede. Lo más concreto que sucede, y por lo cual a mí, yo que soy una persona que de la praxis, digamos, que me gusta lo que se puede practicar, es algo que acontece. Uno está en el rol y empieza a sentir emociones y movimientos e impulsos. Las personas que han participado, o muchos han escuchado de personas que han participado aunque no hayan ido, esa misma experiencia que por ahí es muy transmisible, no porque sea complejo de hacer, sino es como yo siempre doy el ejemplo de la bicicleta. Uno no puede explicarle a alguien qué es el equilibrio en una bici sin que esa persona experimente eso. Claro, claro. Por más que yo sea muy preciso, el equilibrio en una bicicleta es algo que se comprende en la acción, digamos, y esto es similar. Se comprende en el accionar esto de representar, y además el agregado es que muchas veces a uno le toca representar algo que también tiene que ver con su historia. Entonces eso también tiene los grupal, que al mismo tiempo que yo colaboro con alguien que está trabajando un tema, esa persona también colabora conmigo, porque eso que estoy representando me da información a mí. Y muchas veces de hecho pasa en los talleres que alguien va a constelar algo y por algo que pasó en el taller se da cuenta que quiere constelar otra cosa. Otra cosa. Qué Sí, bueno. eso sucede mucho, digamos, ¿no? Qué bueno. Pero y además, por último, digamos, para mí, en lo personal, lo más interesante que sucede en los talleres es el antes y el después. Cómo viene la gente al principio, que uno no conoce al otro, va a trabajar algo íntimo, uno en general se cierra o le da cierto, viste, quiénes son estas personas que vienen a ser cada uno, qué traerá, cómo son, todos los prejuicios naturales que uno tiene con las personas que no conoce. Y al final del taller, después de haber pasado por cosas muy íntimas, muy dolorosas y haber compartido y ayudado mutuamente uno al otro, se genera como una empatía y un respeto sobre todo al otro y a uno mismo y a las cuestiones más íntimas del otro, que a veces sin esa experiencia es muy difícil de lograr. Y yo creo que en nuestra sociedad actual carecemos bastante de esa empatía, que es para mí la llave para transformar muchas cosas, ¿no? Que al otro, al verlo como un extraño, como un enemigo, como uno no se puede poner en el lugar del otro y comprender qué le pasa. Y en las constelaciones sucede eso todo el tiempo. Uno está en los zapatos del otro, al menos por un momento, y eso te da una mirada mucho más humilde de por qué esa persona es lo que es, digamos, y uno no tiene tanto juicio así tan determinante, ¿no? Constelaciones familiares, Facundo Fagioli, por si quieren más información. Vamos a ver acá toda la data, porque obviamente ustedes pueden allí inscribirse y tener más info en este caso. Como siempre, Facundo, mil gracias por acompañarnos en otra mañana y darnos buena información acerca de qué es lo que sucede en un taller grupal, que siempre está bueno tener más información. Nos encontramos en 15 días, dale, en la próxima entrevista. Bueno, muchas gracias. Así pasaba en vivo Facundo Fagioli aquí en la mañana de Radio del Plata Rosario. Pausa y regresamos, no te vayas.